Hola, bienvenidos a la novena sesión de la tutoría de Introducción al Derecho. Esta vez, como éramos muy poquitos los que podían ir a la sesión del jueves, decidí hacerlo de forma virtual. Ante todo, perdonen por el atraso. Y bueno, esta vez van a ser dos o tres videos, aún no lo defino, en los cuales vamos a revisar las cuatro concepciones del derecho, según yo, más importantes, sin contar el naturalismo y el positivismo. En este video en particular vamos a ver la escuela histórica del derecho y el análisis sociológico. ¿Ya? Voy a intentar ser lo más breve y explicativo posible. Bueno, las concepciones del derecho son bastantes. Acá ven una larga lista, nosotros nos vamos a concentrar entre la escuela histórica y el análisis económico, pasando por supuesto por el sociológico y el realismo jurídico. El naturalismo y el positivismo, o mejor dicho, los naturalismos y los positivismos jurídicos ya los vimos la sexta sesión, así que los doy por pasados, por materia que comentamos en clases, que resolvimos, o sea, en las tutorías que resolvimos algo de dudas y que no deberían haber mayor problema. Eh, Pasemos de inmediato a la escuela histórica. Bueno, la escuela histórica del derecho. Sus antecedentes están en el siglo XIX, en Alemania, y su principal representante es Frédéric Carl von Savigny, o simplemente Savigny, que es un nombre muy importante para la teoría del derecho y que les va a salir después más adelante en varios cursos. Eh, bueno, acá está Bonsavigny. Eh, para Bonsavigny, las causas del nacimiento del derecho general, o sea, de las instituciones, de las reglas jurídicas, o en qué consiste las fuentes jurídicas, es el Volksgeist, el espíritu del pueblo. Bonsavigny dice que el derecho no viene ni del Estado ni de un derecho natural, sino del espíritu del pueblo. ¿Ya? Por tanto, podríamos hablar de una crítica al naturalismo y al positivismo. ¿Por qué? Porque Ponsavigny no cree en un derecho natural por sobre un derecho positivo, no cree que el derecho venga de un derecho natural, ahí está la crítica al naturalismo, y por otro lado tampoco cree en que el derecho venga del Estado. No cree en la teoría estatal del Estado, aunque sí creen, por ejemplo, los positivistas teóricos. Entonces también los critica. Para Ponsavigny el derecho viene del Volksgeist, del espíritu del pueblo. Eh, Bueno, el derecho positivo es un derecho del pueblo porque vive en una conciencia común del pueblo. Y cuando hablamos de pueblo, hablamos de, yo creo, el elemento más importante en la escuela histórica del derecho. El pueblo, para Ponsabí, para la escuela histórica, es un sujeto activo. Y digamos, no es un segmento particular del pueblo o la existencia de varios pueblos, sino que para Ponsabí el pueblo es uno solo y actúa como un sujeto activo en la producción de un sistema jurídico, no solo de normas jurídicas, sino de instituciones, en general todo lo que maneja un sistema jurídico. Em, el pueblo no es una reunión causal de una multitud indefinida, sino para Savigny es una, y recalco, una sola, idea de comunidad espiritual y de pensamiento. El pueblo es esa comunidad que se forma en una región y de la cual nace el derecho, de su espíritu. Em, bueno, la producción del derecho para Ponsavigny es una acción común que realiza esta comunidad espiritual y de pensamiento, y entonces el desarrollo del derecho es un proceso orgánico, que se va dando en el tiempo, claro. El Estado es quien da las fronteras de lo que es un pueblo individual, o sea, corresponde un pueblo por cada Estado. No es que haya un pueblo universal o un pueblo continental, sino que cada Estado es un propio pueblo. Eh, pero ojo, pueblo no es igual a Estado, sino que el Estado da la frontera que determina cuáles son los pueblos distintos entre sí. O sea, a cada Estado le corresponde un pueblo, pero no es que un pueblo sea el Estado, son nociones distintas. El pueblo siempre es la comunidad espiritual y de pensamiento, de cuyo espíritu nace para Ponsavigny el derecho. Eh, bueno, el derecho positivo nace de manera invisible, porque también, como les dije, nace del espíritu del pueblo, no nace de un procedimiento como nacería en Kelsen, no nace del derecho natural como para un naturalista, sino que nace del espíritu del pueblo en cuestión. Eh, Pasemos a ver la noción de Estado. El Estado es el cuerpo de la comunidad espiritual.
determina las fronteras de la unidad. O sea, hay una unidad del pueblo determinada por lo que es un Estado. Hay un pueblo chileno determinado por esta frontera, que es la creación del Estado de Chile, que se diferencia de un pueblo argentino, que es otra creación de un Estado, ¿verdad? Un Estado distinto. El Estado nace genuinamente y naturalmente en un pueblo por y para el pueblo, ¿ya? Y también yo creo que algo muy importante en Savigny es que para él el Estado es una construcción histórica. Discrepa completamente de esta idea de contrato social propia de Rousseau y de los contractualistas como Locke o antes de ellos como Thomas Hobbes, porque para ellos el Estado es una construcción ficticia, ¿verdad? Una construcción ficticia que crea el pueblo, que busca darse, pasar de un estado de naturaleza o como le quieren llamar, a un estado civil, en el cual dentro de un contrato social, que es una creación ficticia, nace este estado. No, para Savigny no es una construcción ficticia, sino una construcción histórica. Entonces, algo que se va dando mediante la historia. Discrepa completamente de esa idea de contrato social. En ese sentido, Savigny, y habiendo esclarecido básicamente muy rápidamente la idea de pueblo y de Estado, para Savigny el derecho que viene de este pueblo tiene dos fuentes, los cuales se derivan ambos del espíritu del pueblo, del Volksgeist. Entonces, ¿cuáles son estas dos fuentes? Bueno, en primer lugar, la costumbre, y en segundo lugar, la legislación. La costumbre es un síntoma del derecho positivo, no es su origen, pero sí un síntoma. Es una causa productora concomitante, y eso lo voy a explicar después. En cuanto a la legislación, bueno, la legislación también es importante para Savigny. Uno podría pensar que es muy secundaria al lado de la costumbre, pero también tiene su importancia, es la segunda fuente del derecho, y la cual complementa el derecho del pueblo. O sea, la legislación para Savigny tiene la función de ayudar a esclarecer cuando hay lagunas en el espíritu del pueblo. También la legislación influye sobre el progreso del derecho. Entonces podríamos explicar que existe el Volksgeist, este espíritu del pueblo, espíritu de este pueblo unificado y dividido de otros pueblos por la idea del Estado, que es la frontera que determina una unidad de pueblo. Este pueblo, a través del tiempo, a través de la historia, se ha dado ciertas características de pensamiento, características culturales, características de cualquier tipo, que lo han definido como una comunidad. Y esa comunidad tiene costumbres. Y esa costumbre, la cual tiene como fundamento el espíritu del pueblo, el Volksgeist, esa costumbre actúa como una fuente formal, que es una causa productora concomitante de lo que es el derecho positivo. Causa productora concomitante porque es la costumbre y son las características del pueblo las que en conjunto ayudan a que se produzca este derecho positivo. Pero recuerden siempre, lo más importante para la escuela histórica entonces es la idea de pueblo y la idea de Volksgeist, porque a partir de eso se fundamenta la existencia de la costumbre y con ello de un derecho positivo, ¿ya? De legislación. Por otro lado, Savigny también le da un rol importante a la ciencia jurídica, o a lo que llama derecho científico, la cual tiene una labor científica. Esta labor científica se identifica con el surgimiento de la jurisprudencia de conceptos, o sea, de los pandectas, quienes realizan la labor codificadora. Probablemente lo habrán visto, los pandectas son quienes estudian el digesto romano y empiezan a través de este empiezan la labor exegética y codificadora, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con esta labor científica que le atribuye Savigny a los que se encargan del derecho científico. Sin embargo, Savigny es sumamente crítico del movimiento codificador. ¿Por qué? Porque para Savigny este proceso de codificación del derecho llevaría a una petrificación del derecho. Como bien recordaban de cuando estudiaron la época de la codificación, que es algo que también van a ver después en Historia del Derecho, la codificación tiene una idea de perdurabilidad, de regular todas las situaciones jurídicas en todo tiempo. Entonces, para Savigny, esta idea de perdurabilidad sería una petrificación del derecho, que sería el mismo en todo lugar, en toda época,
y con ello sería un dique de contención para la evolución propia del pueblo. El pueblo va mutando conforme pasa el tiempo, y por tanto si tenemos leyes escritas para Bonsamigny, el pueblo no podría evolucionar, sino que estaría limitado por estas leyes que para los codificadores deberían ser siempre las mismas, en toda época, en todo lugar. ¿Se entiende? Eh, Sería un dique de contención, como dicen. Sin embargo, pese a la crítica a esta petrificación del derecho y a este dique de contención que significaría para la evolución de un pueblo del movimiento codificador, pese a esto, Bonsamigny influye en el proceso codificador alemán. Pero este proceso codificador alemán, al contrario de la codificación exegética, pandectística, me refiero a exegética pandectística anterior a la que él criticaba, al contrario de esa, este proceso codificador alemán busca tomar la historia para codificar y no intentar regular cada situación en cada época, intentando hacer un derecho universal propio del naturalismo racionalista, ¿no? Derecho natural secular, sino que busca tomar la historia alemana para codificar. Esta jurisprudencia de conceptos es la que se llama pandectística alemana, que es distinta entonces, como dijimos, del movimiento codificador exegético que tanto criticó Bonsamigny. Para Bonsamigny, por último, es muy importante la labor del jurista, ya que el jurista es quien debe recoger el espíritu del pueblo e interpretarlo. Debe explicar este derecho científico. Entonces los juristas aparecen como mediadores en la aplicación de la ley. Al contrario del proceso francés, porque en el proceso francés, que dijimos es el movimiento codificador por excelencia, en el proceso francés, el cual critica a Savigny, lo repito, el juez es simplemente quien se encarga de, mediante un silogismo judicial que se llama, aplicar la ley tal cual la ley lo dice. O sea, la ley dice que si ocurre tal situación A, se debe dar B, y por tanto el juez debe aplicar B pase lo que pase. Y si nada dice la ley, nada va a aplicar el juez. En cambio acá el juez tiene una labor importante como mediador en la aplicación de la ley. Él recoge el espíritu del pueblo y debe interpretarlo de tal manera de que se aplique la ley conforme al espíritu del pueblo. Ahora bien, eso es bastante resumido lo que es la escuela histórica y lo que es más importante. Yo entiendo que probablemente con sus profes no hayan visto toda esta materia, o no hayan visto lo mismo quizás, o no con el mismo énfasis. Así que en ese sentido la invitación es como a tomar de acá solo lo que les sirve para efectos de estudio, para efectos de la prueba, y no estudiarse todo esto. Sobre todo estoy poniéndome en el caso de que no han visto nada de esto, o que estoy hablando cosas muy alejadas de lo que vieron en su clase. En ese sentido no lo tomen solo lo que les sirve, ¿no? Bueno, sigamos. Ahora vamos con el análisis sociológico. Bueno, para hablar del análisis sociológico es relevante hacer una distinción en que en el siglo XIX surgió como rama la sociología. Eso lo sabrán bastante bien los que están en el curso de sociología con el mundo en salida. Mientras surgió la sociología en el siglo XIX, recién el siglo siguiente, en el siglo XX, la sociología vinculada al derecho nació. Alrededor de los 50 o 60, dentro de las diversas ramas de la sociología que empezaron a aparecer, apareció una sociología vinculada al derecho. Y uno de los autores más importantes de esa sociología vinculada al derecho es Renato Treves, el cual realizó una distinción crucial en cuanto al análisis sociológico del derecho. Habla en primer lugar de una sociología en el derecho, una sociología del derecho de los juristas, dentro del derecho. En segundo lugar, una sociología del derecho de los sociólogos, o sea, el derecho desde fuera. Sociología en el derecho, sociología del derecho. Vamos a basarnos en esta distinción para analizar la corriente sociológica del derecho. En cuanto a la sociología del derecho, en el derecho digo, que dijimos que era la sociología de los juristas desde dentro del derecho, existe un antecedente clave que es las diferentes revueltas, digo, contra el formalismo.
existen tres reacciones o corrientes que propiciaron la investigación sociológica en el campo del derecho. En el campo del derecho y desde dentro del campo del derecho. Recordemos que estamos viendo la sociología en el derecho, en los juristas, desde dentro. Entonces, hay tres reacciones críticas contra un formalismo que era excesivo, que se daba dentro del derecho, y que eran tres revueltas contra el formalismo legal, contra el formalismo conceptual y contra el jurisprudencial. En primer lugar está la revuelta contra el formalismo legal. Una breve explicación. Tiene mucho que ver también con la crítica de Monsavigny que señalé antes. Bueno, en Francia en el siglo XIX se da esta reacción contra el formalismo legal, en específico contra el bionaturalismo racionalista y la codificación. ¿Qué es lo que pasa? En Francia, lo mismo que critica Savigny, se daba la exégesis, ¿no? El estudio de un texto tal cual lo dice, glosando todo lo que dice el texto y un estudio de la ley muy apegado a la ley. Entonces, se abogaba por una interpretación extremadamente literal del Código Civil y además se adopta con ello una actitud mecanicista de la labor judicial. En Francia el juez no era un mediador en la aplicación de la ley como sería para Monsavigny en la escuela histórica, sino que el juez era un mero funcionario autómata que tomaba la ley y la aplicaba tal cual decía. No tenía ninguna labor más que aplicar la propia ley, en los términos que la propia ley dijera. Entonces, en este contexto de una exégesis extremadamente formal, que aboga por una actitud mecanicista de la labor judicial y una interpretación literal del Código Civil, se reacciona contra esta exégesis en el siglo XIX en Francia, principalmente por François Genis, quien crea el movimiento de la libre investigación científica. Genis busca respetar, sí, el Código Civil, pero ir más allá de esto. Esta revuelta del movimiento de la libre investigación científica surgió en 1899, que es justo cuando acaba la última etapa de la exégesis. ¿Ya? Bueno, hubo una segunda revuelta que es contra el formalismo conceptual, el formalismo conceptual, el cual se entiende como una forma de estudiar el derecho con un enfoque científico. Buscaban los juristas de este formalismo conceptual que se le llama, generar conceptos jurídicos puros, teóricos y abstractos. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, en Alemania, ya no en Francia, en Alemania, se empezó a criticar este formalismo conceptual y con ello nace el movimiento de Rudolf von Ihering, que es la jurisprudencia de intereses. Se critica la jurisprudencia de conceptos y nace la jurisprudencia de intereses, donde básicamente es una crítica a lo anterior y se busca no crear conceptos abstractos, sino más basados en lo empírico, en lo real, ¿no? Por último, hay una revuelta contra el formalismo jurisprudencial que no se da ni en Francia ni en Alemania, como los formalismos anteriores, sino en Estados Unidos. En Estados Unidos, que recordemos, está la tradición del common law, se empieza a criticar por parte de Oliver Holmes, quien era un juez norteamericano, que después lo vamos a ver como un precursor del realismo jurídico norteamericano. Se empezó a criticar la praxis jurídica y el método de enseñanza jurisprudencial. Recordemos el rollo del common law en cuanto a la jurisprudencia, que es una jurisprudencia obligatoria, que lo que se decidió una vez respecto a un caso debe decidirse después más adelante de forma obligatoria, obligándose al juez a fallar de determinada manera según como se falló antes en casos similares. Bueno, Holmes reacciona ante este formalismo jurisprudencial, ante esta praxis jurídica, y nace el movimiento del realismo jurídico norteamericano, donde Holmes, bueno, lo vamos a ver más adelante, discrepa de la praxis jurídica habitual y dice que el derecho en realidad es la profecía de lo que va a ser, de lo que van a hacer los tribunales. Pero eso lo vamos a ver después. Bueno, estas tres revueltas permiten, entender la concepción sociológica en el derecho.
dentro del derecho. Son tres revueltas contra los tipos de formalismo eh, que nos permiten, que propiciaron la investigación sociológica, como aquí puse, en el campo del derecho, dentro del derecho por los juristas. Pero asimismo, como hay una sociología en el derecho, también hay una sociología del derecho, como vimos. Ya es como el segundo tipo de sociología que distingue Renato Treves. Esta sociología era la sociología del derecho de los sociólogos. Ahora nos encontramos con un estudio de los fenómenos jurídicos para sus propios fines teóricos y cognitivos. O sea, para los fines teóricos y cognitivos de los sociólogos, ya no de los juristas. Ahora nos encontramos ante el derecho como una rama de la sociología. Entonces, no tiene un carácter instrumental para fines prácticos de la legislación o de la jurisprudencia, lo cual sí pudimos encontrar en la sociología en el derecho, los cuales buscaban superar los formalismos anteriores y de esta manera mejorar la digo la aplicación de la ley, la praxis judicial, etcétera, para mejorar la legislación y la jurisprudencia propia. Acá no, acá se busca estudiar desde fuera el derecho como una rama propia de la sociología. Entonces, ¿cuál es el método propio de la sociología? Bien lo sabrán los que están en sociología y tuvieron que hacer la encuesta. El método de las investigaciones empíricas. ¿Y qué estudian? Bueno, por ejemplo, el nivel de observación de la regla, los distintos tipos de derechos, por ejemplo, derechos del pueblo indígena o de los distintos pueblos indígenas, entre otros ejemplos. Una frase que resume todo lo que es en la sociología del derecho es la frase que señala Henri Lévi-Bruhl, la cual dice que el derecho, para el análisis sociológico del derecho, no en el derecho es el conjunto de normas obligatorias determinantes de las relaciones sociales impuestas siempre por el grupo al cual se pertenece. Entonces, si seguimos esta frase de Lévi-Bruhl, que resume, como les dije, lo que es la concepción sociológica del derecho, lo que es el derecho para el sociólogo, el derecho tendría tres elementos constitutivos. Primero, normas obligatorias. Segundo, que estas normas son impuestas por el grupo social. Y tercero, que tienen un carácter esencialmente provisional. Vamos a explicar entonces qué significa cada una de ellas. Bueno, Lévi-Bruhl, como les dije, en primer lugar, cuando se habla de normas obligatorias como uno de los elementos constitutivos de la norma jurídica y más aún del sistema jurídico, dice de que la obligación es el elemento central del derecho, ya que no podría existir una obligación sin sanción. ¿Por qué? Porque el derecho, ya que la obligación es su característica, se, eh, se diferencia de otros sistemas normativos por el uso de una sanción, por el uso de la fuerza socialmente organizada. Si no existiera una sanción, sería igual que otro sistema normativo cualquiera y no sería un sistema jurídico. En cuanto a estos tipos de sanciones, que son centrales porque permiten distinguir al sistema jurídico de otros sistemas normativos, existen las sanciones civiles y las penales, las cuales corresponden a dos tipos de justicia. La sanción civil tiene que ver con una justicia contemplativa y la penal con una correctiva. El segundo elemento que dijimos que era central para un sociólogo, para un análisis sociológico de lo que es el derecho, es que están impuestas por el grupo social. No me quiero detener mucho en esto, pero el análisis sociológico señala de que hay dos escuelas, la monista y la pluralista, según la cual la monista establece o señala más bien que las normas provienen del Estado y de sus órganos, o sea que al final vienen del grupo político. Para Lévi-Bruhl esa es la regla general, lo que dice la escuela monista. Las normas vienen del grupo político. Sin embargo, Lévi-Bruhl acepta que la escuela pluralista tiene razón en cuanto a las excepciones. La regla general de lo que asume lo que dice la escuela monista, o sea que las normas vienen del grupo político. Las excepciones son las cuales señala la escuela pluralista. Hay normas que no vienen del grupo político, que son las del derecho supraestatal y las del derecho infraestatal.
¿Cuáles son estos derechos supraestatales? Son dos: los derechos religiosos y el derecho internacional. Me refiero a derecho religioso y a... O sea, me refiero a derechos religiosos en plural por las diferentes religiones. Y el derecho internacional también sería un ejemplo de derecho supraestatal. Que está por sobre el Estado, ¿se entiende? Derechos infraestatales serían aquellos derechos que provienen de organizaciones y de entidades distintas del Estado. Tiene que ver con algo propio de la sociedad civil, claro, ONG, todo ese cuento. Entonces, recapitulando, elementos constitutivos de la norma jurídica, del sistema jurídico, del derecho en general, es que las normas son obligatorias y que son impuestas por el grupo social. ¿Quién las impone? El grupo político, salvo las excepciones del derecho supraestatal, como derechos religiosos y el derecho internacional, y el derecho infraestatal de aquellas organizaciones y entidades distintas del Estado propias de una sociedad civil. La tercera característica es que la norma jurídica tiene un carácter esencialmente provisional. Y esto se entiende porque el derecho emana del grupo social y por tanto no puede tener más estabilidad que ese mismo grupo humano. Un grupo social no permanece jamás a sí mismo. Los elementos de los que se compone se van modificando a cada momento por efecto del tiempo. Entonces, acá además encontramos una diferencia enorme con el planteamiento de Ponsavigny respecto a la escuela histórica. Para Ponsavigny hay una idea de pueblo que es que, si bien va evolucionando, es un pueblo en cada estado. El análisis sociológico entiende que puede haber más de un grupo social en el estado y que ese grupo social va variando por efecto de tiempo y se va modificando constantemente. Y ya que el derecho emana de ese grupo social y el grupo social se va modificando, por supuesto que el derecho va a estar sujeto a constantes modificaciones. También tiene mucho que ver, esto también una crítica al naturalismo. Ya vimos la crítica al naturalismo que hacía Ponsavigny. Acá los analistas sociológicos del derecho también realizan una crítica. Un naturalista diría que existen principios universales y eternos que no cambian, que son inmutables. Y esto tiene claramente una gran discordancia con lo que establece el análisis sociológico, que dice que el derecho cambia, que el derecho muta, pero existe un derecho propio, o sea, un derecho que sea el mismo para cada lugar, para cada época, para cada situación, y que no hay un derecho natural, sino que el derecho cambia, el derecho es permeable, tal cual cambia el grupo social del cual emana. Hay una frase que dice, y la cito: los principios inmortales del derecho son una trampa, y los espíritus realistas pueden comprobar. O sea, el derecho cambia, el derecho es permeable. Asimismo también se opone al positivismo teórico, el cual, como ya lo vimos también en la escuela histórica, para el cual el derecho proviene del Estado. Para la concepción sociológica, el derecho proviene del grupo humano. Por último, también tiene que ver con el carácter esencialmente provisional, que cambia el sentido de la labor judicial, cambia el enfoque en el rol del juez. El juez continúa formando parte del orden institucional, pero cambia su rol. Ya no es un operador mecánico, como en el caso de la exégesis, sino que el juez es un esclavo del derecho viviente. El juez debe estar atento a los cambios del grupo y de la sociedad en general para saber cómo aplicar y cómo interpretar las normas. Existe cierto paralelo con la labor que le da el juez Ponsavigny en la escuela histórica, el cual era un mediador en la aplicación de la ley. Acá el juez también tiene que estar atento a los cambios del grupo y de la sociedad para saber cómo interpretar y cómo aplicar finalmente las normas. Cuando vimos a Hart, yo les dije que había como un axioma que no podían olvidar nunca, que era que el derecho es la unión de diferentes tipos de reglas, ¿no? Reglas primarias y reglas secundarias. Acá también hay un axioma que no se puede olvidar y que yo creo que define bastante bien lo que es el análisis sociológico. El derecho emana del grupo social, ya lo dijimos. Entonces, ¿qué significa que, o sea, qué conlleva que el derecho emana del grupo social? Bueno, que la costumbre es la principal fuente del derecho.
¿Y qué es la costumbre? Y esta es una definición que probablemente van a ver siempre. Lo van a ver probablemente en intro cuando vean las fuentes y también en otros ramos. Que la costumbre es, por un lado, una repetición constante y uniforme de ciertos actos y conductas, y que además esa repetición de esos actos y conductas se realiza bajo la convicción de que obedece a una necesidad jurídica. ¿Ya? Pero bueno, eso ya es una definición aparte. Volviendo al análisis sociológico en sí. Para Lévi-Brühl, en que nos estamos basando para ver el análisis sociológico, la costumbre es la principal fuente del derecho. La ley constituye la costumbre escrita, o sea, debe haber una relación entre las costumbres del grupo y las normas jurídicas que rigen su vida. La ley debe ser igual, debe estar basada y debe ser una positivización de lo que es la costumbre. Existen varios factores de evolución del derecho, los cuales son factores económicos, políticos y culturales, los cuales vienen a cambiar el derecho preexistente. El derecho va evolucionando conforme evoluciona la cultura. Y eso tiene mucho que ver también con el método de trabajo del análisis sociológico, el cual siempre es un trabajo empírico de observación, interpretación y comparación de lo investigado, en este caso el derecho. No me voy a meter con el método de trabajo porque trasciende lo que quería ver, que era como una mirada por encima de la escuela histórica y del análisis sociológico, pero en general eso es lo que les podría decir sobre ambos. Creo que lo principal ya fue explicado. Escuela histórica, bueno, vimos el Volksgeist, que es el espíritu del pueblo, del cual emana el derecho, que el derecho positivo vive la conciencia común del pueblo. Vimos al pueblo como un sujeto activo, el cual desarrolla el derecho a través de un proceso orgánico, que el derecho positivo nace de manera invisible, que el Estado es una construcción histórica, no una construcción ficticia que provenga de un pacto social. Vimos también el rol de las fuentes del derecho que emanan del Volksgeist, que son la costumbre y la legislación, y el rol de la ciencia jurídica, con la crítica de Gonzavigny al movimiento codificador y a la vez con el nacimiento de la jurisprudencia, de la pandectística alemana, la cual nació a partir de la crítica de Gonzavigny como un proceso codificador que busca tomar la historia alemana para codificar. Y también vimos lo principal del análisis sociológico, distinguiendo la sociología en el derecho, como estas revueltas contra los formalismos legales, conceptuales y jurisprudenciales, y la sociología del derecho como una rama de la sociología que estudia el derecho y que lo define como el conjunto de normas obligatorias y determinantes de las relaciones sociales, impuestas siempre por el grupo al cual pertenece, distinguiendo entonces que son normas obligatorias, impuestas por el grupo social y con un carácter esencialmente provisional, lo cual conlleva que el derecho está sujeto a diferentes y constantes modificaciones, siempre emanando de un grupo social el cual también se modifica y de los cuales pueden haber varios dentro de la misma sociedad, contrario a lo que diría Gonzavigny, que habla de la existencia de un pueblo en cada estado. Eso sería respecto a estas dos escuelas. Los que vieron el video comenten o avísenme para ponerlos presentes en la novena tutoría, ¿ya? Si no me avisan no puedo saber de que lo vieron y por tanto no voy a poder ponerlos presentes porque no me consta que vieron la tutoría. Eso. Bueno, también les voy a dejar otro video sobre el realismo jurídico y voy a hacer otro sobre el análisis económico, ¿ya? O quizás haga los dos juntos, pero bueno, lo voy a ver ahora. Eso sería todo sobre estas dos escuelas, concepciones del derecho. Adiós.